Bienvenidos a Terror Abismal, donde las sombras cobran vida y los susurros del pasado no se atreven a quedarse callados. Esta noche, te traigo 4 relatos reales que ocurrieron en plazas comunes, pero terminaron siendo puertas al horror. ¿Te atreves a descubrir lo que se esconde a plena vista? En Voces en la Plaza Vieja, un guardia nocturno escucha a alguien llorar entre las bancas vacías, pero no está solo. En La Niña bajo la glorieta, una periodista presencia una aparición infantil que jamás quiso ser olvidada. La Plaza de las Sombras nos revela los secretos de un convento incendiado, donde las almas encerradas aún exigen justicia. Y en El Círculo de Piedra, un joven descubre que los juegos en la plaza pueden despertar algo que jamás debió ser molestado. Suscríbete, apaga las luces y quédate hasta el final, porque algunos lugares no te dejan ir tan fácilmente. La Plaza de los Lamentos. Mi nombre es Damián Ortega y lo que voy a contar no es fácil de recordar, mucho menos de contar. Esto me pasó hace 3 años, en un pueblo llamado San Bartolo, en el centro del país, un lugar pequeño, tranquilo, donde todos se conocen. Siempre me parecieron fascinantes los pueblos así, con esa calma eterna que parece que el tiempo no logra perturbar. Pero esa calma era solo apariencia. Mi trabajo como fotógrafo me llevaba a distintos lugares para capturar paisajes, arquitectura antigua y escenas cotidianas de la vida rural. Aquella vez, una revista cultural me encargó un reportaje sobre plazas antiguas con historia. San Bartolo tenía una que sobresalía, la Plaza Mayor, fundada en 1790, rodeada de árboles centenarios, bancos de hierro forjado y faroles de luz cálida que parecían detenidos en otra época. Llegué un lunes por la mañana. El sol apenas se colaba entre las nubes y la bruma matutina le daba al lugar una apariencia fantasmal. Me hospedé en una pequeña posada frente a la plaza. El dueño, don Celestino, un hombre de unos 70 años, de mirada esquiva y voz temblorosa, me advirtió en cuanto mencioné que pensaba tomar fotos por la noche. No vaya después de las 8, joven. Aquí hay cosas que no deben molestarse. Pensé que hablaba por superstición o por viejas leyendas. Sonreí, asentí por cortesía, pero no le di importancia. Durante el día, la plaza era normal. Ancianos jugando ajedrez, niños corriendo, vendedores de helados, perros durmiendo a la sombra. Pero había algo extraño, los habitantes evitaban mirar hacia la fuente del centro. Una fuente de piedra gris, antigua, con una figura tallada de una mujer con las manos cubriéndose el rostro. Nadie se acercaba, ni los niños. Me pareció raro, pero seguí con mi trabajo. Cayó la noche y, desoyendo la advertencia de don Celestino, salí con mi cámara. La plaza estaba vacía. El viento soplaba con una intensidad inusual, y los faroles parecían parpadear como si algo invisible los perturbara. Me acerqué a la fuente para tomar algunas tomas nocturnas. Saqué la cámara, ajusté el lente, y en el visor, vi una silueta junto a la figura de piedra. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Pensé que podía haber sido un efecto de la luz. Tomé varias fotos más, aunque algo dentro de mí empezaba a sentirse incómodo. Una sensación de estar siendo observado se apoderó de mí. El ambiente se volvió denso, pesado, como si el aire estuviera cargado con algo que no podía ver. Cuando me di vuelta para irme, una figura femenina estaba de pie frente a mí, a unos 3 metros. Alta, vestida con un vestido negro antiguo, el cabello largo y oscuro cayéndole sobre la cara. No se movía, no hablaba. Solo estaba ahí, inmóvil. ¿Se encuentra bien?, pregunté, mi voz temblaba. No respondió. Pero entonces emitió un lamento desgarrador, un sonido que no parecía humano. Era como si varias voces gritaran al mismo tiempo desde el fondo de un pozo. Di un paso atrás, tropecé con un banco de hierro y caí de espaldas. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Corrí de regreso a la posada. Al llegar, don Celestino me esperaba en la entrada. No dijo nada, pero en su mirada había un te lo advertí que me dolió más que cualquier reproche.
Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esa figura. Pero eso fue solo el comienzo. Al día siguiente, revisé las fotos. En varias aparecía la mujer, incluso en tomas donde yo juraría que no había nadie. En una de ellas, estaba justo detrás de mí, su rostro apenas visible, pero con los ojos completamente negros y la boca abierta como si gritara sin emitir sonido. Decidí investigar. Fui a la biblioteca del pueblo. Allí conocí a Mariana, la bibliotecaria. Al principio se mostró reticente, pero cuando mencioné la fuente y la mujer de negro, su rostro palideció. «Eso no es una leyenda», me dijo en voz baja. «Eso pasó de verdad». Me contó que en 1924, una mujer llamada Isadora Gálvez fue acusada de brujería por varios habitantes del pueblo. Decían que había maldecido a sus hijos, que hablaba con los muertos, que desaparecía por días y volvía con las manos manchadas de tierra y ceniza. La arrastraron a la plaza y la lanzaron viva dentro del pozo de la fuente, que en ese entonces estaba abierta. Cubrieron el pozo con piedras y lo sellaron con cemento. Desde entonces, la figura de la fuente representa su último gesto, cubriéndose el rostro mientras gritaba. Años después, los habitantes comenzaron a escuchar lamentos por las noches. Algunos desaparecían si cruzaban la plaza muy tarde. Otros regresaban, pero completamente desorientados, como si algo dentro de ellos se hubiera roto. ¿Por qué nadie hace nada?, le pregunté a Mariana. Porque nadie se atreve. Y porque todo aquel que intenta sacarla, termina siendo parte del lamento. Decidí irme esa misma tarde, pero cuando intenté arrancar mi auto, no encendía. Llamé a un mecánico del pueblo, pero no llegó. El celular no tenía señal. Empecé a sentir que algo me retenía. Como si el pueblo, o ella, no quisiera que me fuera. Esa noche, decidí enfrentarla. Preparé mi cámara, llevé una linterna, y fui directo a la plaza a medianoche. La fuente me esperaba. El aire era helado, y los faroles apenas emitían luz. El silencio era total. Caminé hasta el centro, me paré frente a la estatua, y hablé. Isadora, sé lo que te hicieron. No fue justo. Pero esto no es vida. Ni para ti, ni para los que siguen aquí. Nada. Solo silencio. Hasta que la figura apareció sentada sobre el borde de la fuente, llorando. Pero sus lágrimas eran negras, espesas, como petróleo. Me acerqué lentamente. No sentía miedo ya, sentía compasión. Le extendí la mano. Déjalo ir. Ya es hora. Ella me miró. Por primera vez vi su rostro. Era joven, pero el dolor que llevaba era viejo, infinito. Asintió levemente. El suelo tembló y un viento furioso rodeó la plaza. Las luces se apagaron. Escuché gritos, cientos, miles, que salían desde el interior de la fuente. Luego, silencio. Cuando volví a la posada, don Celestino me esperaba con una linterna. No me preguntó nada, solo me ofreció una taza de café caliente. Dormí como no lo hacía desde que llegué. A la mañana siguiente, el auto encendió sin problema. Al mirar por última vez hacia la plaza, noté algo distinto, la estatua de la mujer ya no se cubría el rostro. Estaba de pie, mirando hacia el cielo, como si finalmente hubiera encontrado paz. Desde entonces, no se han escuchado más lamentos. La gente ha vuelto a caminar por la plaza por la noche. Y la fuente sigue ahí. Silenciosa. Vigilante. Nunca volví a San Bartolo, pero cada vez que paso por una plaza antigua y siento un frío repentino en la espalda, no puedo evitar pensar que hay más lugares como ese. Lugares donde el pasado aún no ha sido perdonado. Y donde las almas siguen esperando ser escuchadas. Ecos en la Plaza Vieja. Mi nombre es Julián Ramírez, y aunque no soy supersticioso ni creyente de lo paranormal, lo que viví hace unos meses cambió mi manera de ver el mundo. Esto ocurrió en la ciudad de Guanajuato, México,
donde fui a visitar a mi hermana por unos días. Guanajuato es famosa por sus calles subterráneas, túneles misteriosos y arquitectura colonial, pero también por su pasado oscuro. Mi hermana vive cerca de una plaza antigua, muy poco conocida por los turistas. Se llama Plaza de San Isidro, aunque muchos en la ciudad la conocen simplemente como La Vieja. Se encuentra entre callejones empedrados, casi escondida, rodeada por edificios que parecen abandonados. A primera vista, el lugar parece inofensivo, bancas oxidadas, un par de árboles secos y una estatua de un sacerdote en el centro, con la cara gastada por el tiempo. La primera vez que pasé por ahí, sentí un escalofrío sin razón. A plena luz del día, no había un alma. Ningún pájaro cantaba, ni perros callejeros merodeaban. Un silencio denso lo cubría todo. Le pregunté a mi hermana por qué ese lugar parecía tan olvidado. Porque la gente prefiere no meterse ahí, me respondió, mientras me servía café. Dicen que por las noches se escuchan voces. Y que quien se queda mucho tiempo solo, no vuelve a ser el mismo. Pensé que exageraba. Siempre hay leyendas locales para asustar a los forasteros. Pero esa noche, no pude dormir. Desde mi cuarto, se escuchaba el leve murmullo del viento, pero había algo más. Voces. Susurros. Como si un grupo de personas hablara al mismo tiempo, muy despacio, en un idioma que no entendía. Tomé mi linterna y salí al balcón. La plaza de San Isidro estaba vacía, pero las luces de los faroles temblaban, como si algo invisible pasara entre ellas. Me convencí de que era mi imaginación, pero al día siguiente, decidí investigar. Fui al archivo histórico de la ciudad. Entre papeles amarillentos, encontré un documento que hablaba de la matanza de San Isidro, ocurrida en 1872. En esa plaza, una secta religiosa fue ejecutada públicamente por el ejército, acusados de conspirar contra el gobierno. 13 personas fueron colgadas en los árboles de la plaza y sus cuerpos dejaron ahí durante días, como advertencia. El sacerdote que los lideraba, Fray Mateo, fue el último en morir. Según los registros, antes de ser ejecutado, maldecía a los soldados entre risas, asegurando que la muerte no los callaría. Desde entonces, decía el informe, la gente evitaba el lugar. Incluso, en los planos urbanos actuales, la plaza aparece marcada como zona no recomendada. Aquello me dejó helado. Esa noche, decidí ir a la plaza a comprobar si los rumores eran ciertos. Llevé mi grabadora, mi celular y una linterna. Eran las 11:50 de la noche cuando me senté en una de las bancas oxidadas. El aire era frío, pero no por el clima. Era un frío que venía de adentro, como si la misma piedra del lugar exhalara muerte. Encendí la grabadora. Al principio, solo captaba el sonido del viento. Pero a los pocos minutos, mi linterna parpadeó. Escuché pasos. Varios. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Los pasos eran nítidos, acercándose desde diferentes direcciones. Me levanté, listo para correr, cuando una voz profunda, grave, me habló al oído. No eres bienvenido, Julián. Sentí un aliento helado en mi nuca. Giré en seco, pero no había nadie. Las bancas empezaron a crujir como si alguien invisible se sentara en ellas. Las ramas secas de los árboles comenzaron a moverse, aunque no había viento. Y entonces, vi las siluetas. 12 figuras de pie, rodeando la estatua del sacerdote. Vestían túnicas negras, con el rostro cubierto. Solo estaban ahí, observando. En el centro, una figura más alta, con un crucifijo invertido colgando del cuello. Era Fray Mateo. ¿Por qué vienes?, dijo, sin mover la boca. Este lugar ya no pertenece a los vivos. Intenté correr, pero no podía moverme. Mis pies estaban pegados al suelo. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Empecé a ver imágenes en mi mente, la ejecución, los gritos, el chasquido de las sogas rompiendo cuellos,
los soldados riendo, y los cuerpos pudriéndose bajo el sol. Todo estaba ahí, como si el tiempo se hubiera roto y yo estuviera presenciando lo imposible. Todos los que nos vieron morir, ahora nos acompañan, dijo otra voz. Sentí una mano en mi hombro. Giré, y una mujer sin ojos me miraba fijamente. Su rostro estaba deformado por el ahorcamiento, y un hilo de sangre negra bajaba por su cuello. Grité, y en ese momento, desperté en mi cama. Sudando, con la garganta seca y temblando. Eran las 7:15 de la mañana. Pero cuando miré mi ropa, estaba llena de tierra y hojas secas. Y en mi mano tenía la grabadora, encendida. Reproduje el audio. Al principio, solo el viento, y luego, las voces. Cantos en latín. Gritos. Un hombre rezando. Mi nombre, repetido 3 veces con una voz ronca. Y al final, una risa. Esa mañana, le conté todo a mi hermana. Me miró sin decir palabra, luego me llevó al patio trasero. Allí, enterró la grabadora bajo una cruz de madera. Muchos lo han intentado, dijo. Pero ellos siempre regresan con algo que no trajeron antes. Esa misma tarde me fui de Guanajuato. Han pasado meses, pero aún sueño con la plaza. A veces despierto con tierra en las uñas o con marcas en el cuello como si alguien me hubiera sujetado. Lo único que me consuela es saber que nunca volví solo de esa plaza. Porque siento, cada día más, que algo de mí se quedó allá y algo de ellos me sigue acompañando. Nunca más quise ver otra plaza antigua. Porque ahora sé que algunas guardan más que historia. Guardan condenas. La niña bajo la glorieta. Mi nombre es Valeria Mendoza, tengo 32 años y soy periodista independiente. Esta historia no es parte de ninguno de mis reportajes, ni la encontrarás en internet. La cuento porque ya no puedo más con el peso de callarla, aunque sé que nadie me va a creer. Ocurrió hace un año, en un pueblo llamado El Terronal, al norte del estado de Hidalgo, México. Es un lugar pequeño, con calles empedradas, casas de techos rojos y una tranquilidad engañosa que esconde algo oscuro. Había ido a El Terronal para cubrir una nota sobre los festejos del Día de la Santa Cruz. Una celebración colorida, llena de bailes y música, según me habían dicho. Me hospedé en una casa antigua que alquilan por noches, justo frente a la plaza principal. Desde la ventana de mi cuarto se veía la glorieta central, una estructura circular de hierro forjado, pintada de blanco, con detalles florales. Parecía sacada de una postal, pero había algo en ella que no encajaba. Algo inquietante. Los primeros días todo fue normal. Gente amable, comida deliciosa, niños jugando con papalotes en la plaza. Sin embargo, desde el primer atardecer, noté que la glorieta quedaba vacía en cuanto caía el sol. Nadie se acercaba, ni los perros callejeros. Una noche, mientras cenaba en la fonda del pueblo, le pregunté a doña Petrona, la dueña: ¿y por qué no ponen música o luces en la glorieta? Sería bonito para el festival. Ella dejó de servirme y me miró con los ojos muy abiertos. Mire, señorita, mejor no se meta ahí. Desde hace muchos años, esa glorieta no está sola por las noches. Nadie la toca. Nadie la limpia. Nadie la cruza. ¿Por qué? Porque ahí se aparece una niña. Y quien la ve, cambia. Me reí, pensando que era parte de una leyenda local. Pero esa noche, justo a las 2:34 de la madrugada, algo me despertó. Era una risa infantil, suave, lejana, pero cada vez más clara. Me asomé por la ventana y ahí la vi. Una niña de espaldas, sentada en la glorieta. Llevaba un vestido blanco con encajes antiguos, el cabello largo y lacio. Estaba completamente inmóvil. Al principio pensé que podía ser una niña del pueblo que se había escapado de casa, pero cuando parpadeé, ya no estaba en la glorieta, sino de pie frente a mi ventana. Me eché hacia atrás del susto, cerré la cortina con las manos temblando.
El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No dormí en toda la noche. Al amanecer bajé a preguntar si alguien había perdido a una niña, pero todos me miraban con una mezcla de pena y advertencia. Uno de los abuelos del pueblo, don Lucio, me pidió que me sentara. Me contó lo que nadie más quería decir. Hace 70 años, una niña llamada Amaranta desapareció en esta misma plaza. Tenía 7 años. Dicen que la vieron por última vez entrando a la glorieta, jugando con un muñeco. Luego, nada. Nadie la encontró. La buscaron por semanas. Al poco tiempo, otras niñas empezaron a desaparecer. Siempre en la misma fecha. Siempre de noche. Después de la tercera desaparición, la gente dejó de acercarse a la glorieta. Algunos decían que el espíritu de Amaranta seguía ahí, sola, esperando jugar, pero que si te acercabas, te pedía que te quedaras con ella. Para siempre. No podía creerlo. Me parecía imposible que nadie hiciera nada. Don Lucio, sin embargo, me miró muy serio. Muchos lo intentaron. Sacerdotes, chamanes, investigadores. Pero la niña no quiere que la ayuden. Quiere que la acompañen. Ese día pensé en irme, pero mi orgullo periodístico me ganó. Tenía que documentar eso. Si era real, debía mostrarlo. Así que esa noche, armada con una cámara de visión nocturna, una linterna y mi grabadora, fui a la glorieta. Sola. Todo estaba en silencio. El aire era espeso, como si se pudiera cortar con cuchillo. Me senté en el primer escalón de piedra y empecé a grabar. Estoy aquí en la plaza de El Terronal. Es medianoche. No hay nadie, excepto yo. A los pocos minutos, la linterna parpadeó y se apagó. Un frío helado me subió por las piernas. Y entonces, la escuché. ¿Quieres jugar conmigo? Me giré lentamente. La niña estaba parada detrás de mí. Ojos negros como pozos sin fondo, piel pálida, y una sonrisa demasiado amplia para su cara. En sus manos tenía un muñeco hecho de trapo, sucio, con costuras rotas. No podía moverme. Todo mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La niña dio un paso hacia mí. Estoy sola. Tú también estás sola, ¿verdad? Algo dentro de mí, un instinto de pura supervivencia, me hizo levantarme y correr. Atravesé la plaza sin mirar atrás, llorando de puro terror. Me encerré en la casa, crucé la puerta con muebles, y no dormí ni un segundo. Al amanecer, la cámara seguía colgando de mi cuello. Cuando revisé el video, algo no cuadraba. Yo hablaba, hacía preguntas al aire. Pero en la grabación, mi voz no se oía. Solo la de la niña. Cada frase que decía, retumbaba con eco, como si viniera desde el fondo de una cueva. Al final del video, ya cuando se supone que yo había huido, la cámara seguía grabando. Y mostraba a la niña sentada sola en la glorieta, cantando una canción infantil. Detrás de ella, había otras niñas. 7. Todas con los mismos vestidos blancos. Ninguna se movía. Solo miraban fijamente a la cámara, como si me vieran. Salí del pueblo esa misma tarde. Nunca publiqué la historia. Durante semanas tuve pesadillas con la glorieta, con sus escalones agrietados, con la voz de Amaranta susurrándome al oído. Pero lo peor vino después. Cada noche a las 2:34 de la mañana, escucho pasos en mi departamento. A veces veo sombras pequeñas moviéndose en el pasillo. Y lo más terrible, alguien dejó un muñeco de trapo en la sala. Exactamente igual al que vi aquella noche. Yo quemé ese muñeco. Pero cada semana aparece uno nuevo. En mi cama. En el refrigerador. En el coche. Ya no sé cuánto tiempo me queda antes de que Amaranta venga por mí de verdad. Porque sé que lo hará. Ella nunca deja ir a quienes aceptan jugar. La plaza de las sombras.
Mi nombre es Claudia Reynoso, tengo 29 años y soy arquitecta. Esta historia no tiene nada que ver con mi profesión, pero me marcó de una forma tan profunda que a veces dudo si lo que viví fue real, o si mi mente se quebró esa noche. Lo que estoy a punto de contar me ocurrió en el año 2023, en una pequeña ciudad del sur de Chile, llamada Valdivia. Viajé allí para participar en un proyecto de restauración patrimonial. Uno de los puntos más importantes del plan era la Plaza Alonso de Ercilla, una antigua plazoleta en el centro histórico que estaba siendo renovada para atraer turismo. Cuando la visité por primera vez, supe de inmediato que ese lugar tenía algo extraño. La disposición de los árboles, el kiosco de hierro fundido en el centro, la fuente seca cubierta de musgo, todo parecía detenido en el tiempo, como si la plaza no hubiera recibido visitas en décadas, a pesar de estar en el corazón de la ciudad. La gente del lugar era amable, pero noté que cuando mencionaba la plaza, evitaban hablar mucho. Cambiaban de tema o simplemente hacían una mueca y murmuraban: "Ah, sí, esa plaza". O decían cosas como: "No vaya muy tarde, señorita. Ese lugar guarda cosas". Al principio, pensé que eran supersticiones rurales. Pero poco a poco, los detalles comenzaron a inquietarme. Los pájaros no volaban sobre la plaza. Las hojas caídas no se movían aunque hubiera viento. Y lo más inquietante, cada vez que entraba allí, sentía que alguien me observaba, incluso si no había nadie alrededor. Una tarde, al revisar los planos originales de la ciudad, encontré algo que me dejó helada. La Plaza Alonso de Ercilla no figuraba en los planos anteriores a 1890. Fue construida sobre un antiguo convento destruido por un incendio. El convento, según los registros, albergaba a monjas reclusas, mujeres consideradas perturbadas por la sociedad. En otras palabras, allí encerraban a mujeres que se negaban a someterse. Algunas eran acusadas de brujería. Otras simplemente habían sido rechazadas por sus familias. El incendio fue intencional. Así lo insinuaban algunos documentos. Una purga. Y nunca se encontraron los restos. Esa noche, volví a la plaza sola. Quería hacer algunas fotografías de la fuente para mi informe y el atardecer ofrecía una luz perfecta. Estuve allí hasta que el sol desapareció por completo. La plaza quedó envuelta en un silencio absoluto. No el silencio natural de la noche, sino uno espeso, artificial, como si el sonido estuviera atrapado bajo una campana invisible. Entonces lo escuché. Un susurro. ¿Por qué volviste? Me di la vuelta, creyendo que alguien me había hablado al oído. Pero no había nadie. Caminé hacia la fuente, encendí la linterna del celular y vi que el agua que antes no corría ahora goteaba, una especie de líquido oscuro, espeso, casi negro. Y en la base, algo que parecía cabello humano sobresalía de entre las grietas. Di un paso atrás, temblando. Y fue entonces cuando la vi. Una figura encapuchada, sentada en el kiosco del centro. La linterna titiló. El aire se volvió helado. Y otra voz, más grave, surgió desde las sombras. Aquí nos encerraron. Aquí nos quemaron. Y aquí seguimos. De repente, las farolas de la plaza se encendieron solas. Una por una, en círculo. Como si la plaza despertara. Miré a mi alrededor y noté que había mujeres por todas partes, paradas, sentadas, algunas colgando de los árboles por sogas invisibles, otras caminando descalzas con la cabeza agachada. Todas vestidas de negro, con el rostro cubierto por velos desgarrados. Y todas me miraban. Ella también se negó, dijo una de ellas, apuntándome con una mano esquelética. Claudia, tú ya estuviste aquí antes, susurró otra, desde detrás de mí. Entonces lo recordé. Un sueño recurrente que tuve cuando era niña. Un lugar como ese. Las mismas caras. Las mismas voces. Yo, llorando en el centro de una plaza rodeada por sombras de mujeres.
Siempre creí que era solo un mal sueño. Pero no lo era. Empecé a caminar hacia la salida, pero los senderos ya no llevaban a las esquinas de la plaza. Daban vueltas en círculo. Todo el entorno había cambiado. Era como estar dentro de una versión antigua del lugar, con estructuras de piedra, paredes calcinadas, gritos lejanos, como si el incendio aún no hubiera terminado. Corrí. Tropecé. Caí. Al levantarme, frente a mí estaba una mujer con la cara quemada, sin ojos, pero con una sonrisa grotesca. «Tú puedes liberarnos, Claudia, o quedarte con nosotras». Grité, y en ese instante, todo se desvaneció. Desperté tirada en el pasto, al amanecer. La plaza vacía. El sol salía como si nada hubiera pasado. Mi celular tenía la batería agotada, pero al revisarlo más tarde, encontré una sola fotografía en la galería. La fuente, sí, pero detrás de mí, decenas de figuras vestidas de negro, borrosas, como humo. Y una palabra escrita en el borde inferior: vuelve. Volví a Santiago esa misma tarde. Nunca hablé de lo que vi. Dejé el proyecto. Cambié de número. Pero todas las noches, sin falta, sueño con esa plaza. Y cada vez que paso cerca de alguna, siento que alguien me observa desde la glorieta. A veces, cuando despierto, tengo ceniza en las manos. O una marca en la piel como si alguien me hubiera sujetado fuerte. Sé que las mujeres que murieron ahí aún buscan justicia. Y sé que, de algún modo, creen que yo tengo una deuda con ellas. Porque a veces, cuando me miro en el espejo, no veo mis ojos. Veo los suyos. Y están esperando.